la que me acompañan Fernando Gutiérrez Baños, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid, y Pilar Sánchez García, que también es profesora de esta facultad en el área de periodismo. Fernando Gutiérrez Baños es catedrático de esta universidad del Departamento de Historia del Arte, especialista en arte medieval y trabaja sobre todo en el arte de los siglos XIII y XIV con especial atención a la pintura y se ocupa también del patronato y la promoción de las artes. Se formó aquí en la Facultad de Filosofía y Letras y ha tenido estancias de investigación en prestigiosas instituciones internacionales como el Barclay Institute de la Universidad de Londres y otros. Pertenece al grupo de investigación reconocido y LINTAR, Identidad e Intercambios Artísticos de la Edad Media al Mundo Contemporáneo, de esta universidad, y dirige desde 2022 la revista BSAA Arte, una revista científica de historia del arte que se viene publicando desde 1932. Entre 2018 y 2021 dirigió el proyecto de investigación Retablos Tabernáculo de la Baja Edad Media en la Corona de Castilla, estudio de documentación y difusión, financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Trabaja en un equipo multidisciplinar con Francisco Morillo Rodríguez, que lamentablemente no puede acompañarnos hoy, colaborador del Laboratorio de Fotogrametría Arquitectónica de la Universidad de Valladolid, estructura de investigación y de transferencia. Está dirigida por Juan José Fernández Martín y por Jesús Ignacio San José Alonso, situada en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Francisco Morillo hizo estudios de arquitectura, posteriormente de historia del arte, es un apasionado del patrimonio cultural y ha tenido la oportunidad de participar en numerosas ediciones del ciclo expositivo de las Edades del Hombre en el marco de este laboratorio de fotogrametría y arquitectónica. En este proyecto de investigación que hemos mencionado anteriormente, la colaboración mutua entre Fernando Gutiérrez y Francisco Morillo pues se lleva a cabo con el objetivo de toda la parte de virtualización. Y esta sinergia de este equipo multidisciplinar se programará en la segunda parte de la mesa con nuestra compañera también Pilar Sánchez, del área de periodismo, que es profesora titular en esta facultad, licenciada en Ciencias de la Información de la Universidad Pontificia de Salamanca y imparte clases de ciberperiodismo y periodismo de investigación. Sus líneas de investigación están centradas en la evolución de las narrativas multimedia, perfiles periodísticos y aplicación de inteligencia artificial. Es autora del libro Periodistas Informados, un siglo de enseñanza periodística en España, historia y tendencias, y de numerosos artículos académicos. Y ha ejercido el periodismo durante 15 años en medios de comunicación, su último puesto de responsabilidad como jefa de sección en El Mundo de Castilla y León. Está aquí como coordinadora del proyecto de innovación docente interdisciplinar entre periodismo y la Facultad de Telecomunicaciones, LabCom Cuba, experiencia piloto de aplicaciones Big Data e inteligencia artificial. En este proyecto trabaja con la profesora Noemí Merallo Álvarez, que es docente en la Facultad de Ingeniería y Telecomunicaciones. En primer lugar tiene la palabra Fernando, después Pilar os explicará este proyecto interdisciplinar con la Facultad de Ingeniería en Telecomunicaciones y después habrá un turno, unos minutos, 10 minutos para preguntas y lo que queráis aportar. Cuando quieras, gracias. Muchas gracias, Belén, por tu presentación y gracias al equipo de Canal por haber organizado esta jornada y a todos los que habéis tenido la curiosidad de venir aquí a ver qué es esto de las humanidades digitales, cuál es el contexto actual y a ver qué sacamos entre todos. El tiempo de que disponemos es muy breve, por lo tanto, yo simplemente voy a hablar del proyecto de investigación que tuve la oportunidad de coordinar entre 2018 y 2021 y lo que voy a explicar es simplemente qué es lo que hicimos en ese proyecto de investigación, qué es lo que quizás podríamos haber hecho si hubiésemos tenido más conocimientos, si hubiésemos tenido más financiación, cuál es la situación actual de lo que se ha dado en llamar historia del arte digital en el contexto de las humanidades digitales y, finalmente, cuáles son los que yo entiendo como problemas de las humanidades digitales, entendiendo por problemas no tanto contratiempos como retos a los que hay que hacer frente, retos que hay que superar. Como ha dicho Belén en la presentación, el proyecto de investigación es un producto de la colaboración que he desarrollado entre 2007 y 2021 con el Laboratorio de Fotogrametría Arquitectónica de la Universidad de Valladolid.
Esa colaboración durante muchos años pues, se centró en cuestiones puntuales, cuestiones concretas. Empezó en el año 2007 pues, con una recreación de las pinturas murales de la iglesia de Santa María de Bamba, que podéis ver a la izquierda, y a lo largo de los años ha habido distintos proyectos pues, sobre Mahamud, sobre Toro, o como ese otro que veis a la derecha del sepulcro de la infanta Doña Leonor en Caleruega. En estos proyectos, bueno, pues normalmente el laboratorio de fotogrametría arquitectónica se encargaba de la documentación de un objeto patrimonial, fuera un objeto mueble o fuera un objeto inmueble, y yo aportaba mis conocimientos de historia del arte para poder reconstruir, poder recrear aquellos elementos de ese bien patrimonial que estaban deteriorados, que estaban perdidos. En el año 2017 se planteó la posibilidad de desarrollar algo más ambicioso, no una colaboración puntual, sino todo un proyecto de investigación en el que se estudiasen de manera sistemática los retablos tabernáculo castellanos de los siglos XIII, XIV y XV. Obtuvimos financiación del Ministerio de Economía y Competitividad a la segunda intentona en el año 2017 y el proyecto se desarrolló entre 2018 y 2021 porque bueno, pues, hubo de ser prorrogado por razón de la pandemia. Estas son las referencias del proyecto, este es el título del proyecto y era una iniciativa más ambiciosa porque en este caso no se trataba de un único bien patrimonial abordado de manera puntual, sino de un estudio sistemático de un tipo concreto de retablo que fue muy popular en los siglos XIII y XIV y que continuó haciéndose en los siglos XV y ya en menor medida el XVI. El proyecto era pequeño, de hecho pues estaba yo como investigador principal, estaba mi compañera Irune Fuertes como especialista en pintura de los siglos XV y XVI, estaba Carmen Sandalinas Linares, que es responsable del Departamento de Conservación y Restauración del Museo de Mares de Barcelona, y finalmente, por la parte del Laboratorio de Fotogrametría Arquitectónica, estaba Francisco Morillo, que es una pena que no nos pueda acompañar hoy porque él es el que controla todos los aspectos técnicos del proceso informático que yo evidentemente no puedo entrar a detallar. Entonces, bueno, se trataba de estudiar estos retablos tabernáculo. Vamos a ver si es posible reproducir este vídeo. Sí. ¿Sí? Bueno, hay un poco de ruido de fondo, pero simplemente quiero que se vea este vídeo para que se vea lo que es un retablo tabernáculo. Es un tipo de retablo pequeño, estamos acostumbrados a pensar que los retablos son grandes, pero no, empezaron a ser grandes solo a partir de 1400. Antes de esa fecha solían ser muy pequeños y en este caso concreto se trataba de retablos que tenían en su interior una imagen, aquí falta la imagen, una imagen que se podía esconder cerrando las puertas laterales o que se podía mostrar cuando las puertas laterales se abrían y mostrarla además acompañada de un despliegue iconográfico bastante rico como estamos viendo en este caso. Bueno, pues se trataba de estudiar de manera sistemática este tipo de piezas. Puede parecer sencillo, pero es que tenéis que tener en cuenta que este retablo que estamos viendo y que está en el Museo Mares de Barcelona, la que se ve ahora en pantalla es Carmen Sandalinas, que formó parte del proyecto, es el único retablo castellano de este tipo que ha conservado todos y cada uno de sus elementos. Del resto de retablos tabernáculo... Hi ha històries que no ens atrevim a explicar. Sí, del resto de retablos tabernáculo, realmente lo único que tenemos son fragmentos minúsculos reutilizados de manera espuria. Es lo que ocurre con el de Olano, un pueblo de la provincia de Álava. De este retablo lo que se conservaba era esto que había sido reutilizado como peana para la imagen titular de un nuevo retablo fabricado hacia el año 1500. Los retablos tabernáculo pasaron de moda, se arrumbaron y finalmente acabaron reutilizados como madera, como lo que eran, como madera para usos absolutamente funcionales. Entonces, cuando se restaura este retablo, no tabernáculo, sino el retablo de 1500 de Olano, se dan cuenta los restauradores de que la peana está formada por unas tablas pintadas, la restauran, se dan cuenta de que es una tabla pintada por los dos lados y eso es un resto de un retablo tabernáculo. Entonces, a partir de ahí podemos recrear el objeto. Podemos recrear el objeto porque hemos tenido un conocimiento muy preciso de cómo son las características de estos objetos y por eso sabemos que esa tabla estaba en esa posición exactamente y no en cualquier otra. Entonces, esto puede parecer en principio algo similar a lo que hemos visto de colaboraciones previas con el Laboratorio de Fotogrametría Arquitectónica, pero no lo es así en absoluto, es algo mucho más ambicioso, porque lo que estamos viendo es una foto fija de un objeto virtual tridimensional.
Realmente lo que se ha creado aquí no es una imagen estática, sino un objeto 3D que, si en lugar de visualizarlo a través de una fotografía, pudiéramos visualizarlo a través de una cámara de vídeo, podríamos girar en torno a él, podríamos incluso manipularlo, abrirlo, cerrarlo, como hemos visto que hacía antes Carmen Sandalinas con el retablo de Castildelgado. O sea que el proyecto consistió en eso, en recrear los retablos y en recrearlos como objetos virtuales tridimensionales. He puesto los dos casos extremos, que son Castildelgado y Olano, pero insisto, Castildelgado es el único que conserva todos sus elementos, pero ni siquiera los conserva en el mismo lugar, porque lo que es el retablo está en Barcelona, en el Museo Frederic Marès, pero la imagen titular se sigue conservando en este pueblo de la provincia de Burgos, muy cercano a Santo Domingo de la Calzada, ya no en la ermita para la que originalmente fue creado, sino a la derecha en la iglesia parroquial, ahí en el centro, donde debería estar el sagrario, justo encima del sagrario, se ve la imagen de ese retablo. Entonces, a través de un escaneo 3D, a través de un escaneo fotogramétrico, se puede volver a colocar la imagen dentro del retablo, algo que en el mundo real es absolutamente imposible. Bueno, pues el proyecto consistió en esto. En este proyecto conseguimos identificar 38 retablos tabernáculo castellanos de los siglos XIII, XIV y XV. Eso hace de este tipo de retablos el tipo de retablo primitivo más numeroso que se conserva en la Corona de Castilla, y eso hace de este territorio uno de los territorios que más retablos tabernáculo conserva. Tradicionalmente el que más conserva es Escandinavia, el territorio que más conserva es Escandinavia, pero gracias a este proyecto de investigación pudimos poner los retablos tabernáculo castellanos en el mapa general de los retablos primitivos europeos, en el que siempre pues, se tiende a primar a Cataluña porque tradicionalmente ha conservado más obras de arte de este periodo, de los XIII y XIV, en detrimento de Castilla, que no ha conservado tantas. Además, tuvimos la suerte de que nuestro proyecto coincidió en el tiempo con el trabajo de un colega holandés, aunque él trabaja para la Universidad de Bergen, para el Museo de la Universidad de Bergen, que es Justin Crescent, que él estuvo escribiendo un libro sobre retablos tabernáculo en Europa, y la verdad es que fue muy positivo porque nos beneficiamos mutuamente. Yo le pude aportar a él todo el material castellano que él conocía de una manera limitada, y yo a mi vez me pude beneficiar de toda su visión panorámica europea de este fenómeno. Bien, finalmente, para cada uno de estos 38 retablos que pudimos identificar, pues se elaboró un estudio detallado que incluía todo el material gráfico, y ese estudio detallado está accesible en el repositorio documental de la Universidad de Valladolid. En este enlace, que es uno de los enlaces que he facilitado para esta jornada, aunque ponga solo buscar uva.es, no, pinchando en ese enlace se accede a todos los resultados del proyecto de investigación que están accesibles para cualquiera que pueda tener interés. Bien, esto es lo que hemos hecho. Yo, de hecho, cuando se nos invitó desde el equipo de Canal a hacer propuestas para esta jornada, digo, bueno, pues yo voy a contar esto. No sé hasta qué medida esto son humanidades digitales, porque yo creo que quizás se queda un poquito corto, ¿no?, con respecto a las cosas que se pueden hacer con las tecnologías actuales. Pero bueno, yo digo, lo propongo y a ver si puede ser interesante para el auditorio. ¿Qué podríamos haber hecho si hubiéramos tenido más conocimientos, si hubiéramos tenido más medios económicos? Bueno, pues en lugar de presentar esta documentación de manera estática a través de documentos accesibles en el repositorio documental, pues quizás habríamos podido presentarla de una manera dinámica, por ejemplo, georreferenciando toda la información. Estos retablos, no todos son de procedencia conocida, pero la mayoría sí, podríamos haberlos presentados proporcionando su localización geográfica. Creo que van a intervenir compañeros de geografía a lo largo del día y seguramente nos hablen de estos sistemas de georreferenciación que para mí son fundamentales. Yo no entiendo el estudio del patrimonio sin sus coordenadas geográficas. Entonces, se podría haber georreferenciado la información ya no solo de los retablos tabernáculo castellanos, sino de todos los retablos europeos, en torno a 600 que se conocen. Y utilizando como base esa georreferenciación de la información, también se podría haber contemplado la posibilidad de seccionar la información. Es decir, una vez que tenemos toda esa información situada sobre un mapa, poder seccionarla en virtud de muy diversos criterios. Pongamos que yo solo quiero ver sobre ese mapa los retablos del siglo XIII, o que yo solo quiero ver los retablos que estén dedicados a San Cristóbal, o que yo solo quiero ver aquellos que sean pintura, no los que tengan escultura. O Justin Crescent, junto con un colega sueco, Peter Tangeberg, hicieron una clasificación tipológica de los retablos. Bueno, pues si adoptamos ese estándar definido por estos colegas,
Pongamos que yo solo quiero ver los retablos de tipo Frosco o solo aquellos que conserven todos sus elementos. Y en definitiva, la información podría seccionarse por múltiples criterios en función de lo que a mí me pueda interesar en cada momento. Y también otra cosa que se podría haber hecho es, teniendo en cuenta que los retablos, insisto, son objetos virtuales tridimensionales, podríamos haberlos presentado en un entorno virtual. Por ejemplo, si yo tengo un retablo del que conozco la procedencia y que he conseguido reconstruirlo a partir de los elementos subsistentes, podría presentarlo en su propia iglesia, recurriendo también a la virtualización del edificio. Otra cosa que se podría haber hecho, esto era algo muy querido por Paco, por su trabajo en las exposiciones de las áreas del hombre, hacer una exposición en la que estuviesen todos los retablos, algo que nunca se va a poder hacer en la realidad. O sea que hicimos algo, pero, insisto, podríamos haber hecho muchas más cosas con todo este trabajo. Y como referencias para todas estas muchas cosas que se podrían hacer, pues pongo aquí un par de enlaces, que también son enlaces que he ofrecido para las jornadas, en los cuales, bueno, pues se trabaja en Le Mapping Gothic France, pues es un proyecto en el que se busca el desarrollo de la arquitectura gótica desde sus orígenes sobre la base de una georreferenciación sobre mapa. O el otro proyecto, la Universidad de Columbia, es un proyecto que comprende edificios, no solo medievales, a mí son los que más me han interesado, y lo que ofrece es la posibilidad de recorrerlos virtualmente de manera exhaustiva. O sea, uno puede ver la Catedral de Amiens como nunca va a poder verla en Amiens accediendo a esta página web. O sea, que esos son algunos referentes, algunos ideales a los que el proyecto podría haber tendido. Y todo esto me lleva a hablar de la tercera cuestión, que es la situación de la historia del arte digital en el contexto de las humanidades digitales. Me apoyo aquí en los trabajos de Carmen González Román, una colega de la Universidad de Málaga, que se ha dedicado a estudios sobre historiografía histórico-artística y sobre metodología, atendiendo a la situación actual. Y en esa Universidad de Málaga trabaja también Nuria Rodríguez Ortega, que es una de las personas que más ha trabajado sobre humanidades digitales e historia del arte digital en España. Según Carmen González Román, esta historia del arte digital pues, tiene su origen en la década de 1980. Aquello es más que la prehistoria, ¿no? Cuando contemplamos las tecnologías que hay hoy en día. Pero en el año 1985, en Londres, surgió un grupo llamado CHAR, Computers and the History of Art, ¿no? Que empezaron a plantearse, bueno, ¿y qué podemos hacer con un ordenador y con la historia del arte? Imaginemos, ¿no?, cómo eran los ordenadores de 1985. Fue en este grupo en el seno del cual se acuñó la expresión Historia del Arte Digital en 2001, pero realmente la eclosión de la historia del arte digital pues, se produce a partir de la década de 2010. A mí lo que me llama la atención es que todo este proceso discurre en paralelo y está llamado a confluir con una profunda renovación metodológica de la historia del arte, porque es justo la época en la que aparece lo que se llama la nueva historia del arte, que es un nuevo paradigma científico de esta disciplina, que en realidad es un conjunto de corrientes diferentes entre sí, pero que todas tienen en común que se oponen a la historia del arte tradicional, que se diferencian, no en el sentido de que la combatan, y que ponen más el objeto no tanto en la producción como en la recepción de la obra de arte. Y es también la época en la que está surgiendo todo esto, en la que surgen con fuerza los estudios visuales. Entonces coincide este desarrollo de las humanidades digitales, de la historia del arte digital, con esta renovación metodológica de la historia del arte y entonces a ver qué sale de ahí. Por eso digo que creo que estamos ahora mismo en una encrucijada en la que, bueno, yo creo que la historia del arte digital pues, tiene que decidir qué quiere ser de mayor, ¿no? Tiene que decidir si usamos los recursos digitales simplemente como repositorios monstruosos, útiles, los llamamos monstruosos simplemente por su tamaño, o si queremos establecer un nuevo paradigma científico basado precisamente sobre las potencialidades que ofrecen las humanidades digitales. ¿Cómo ha de ser ese paradigma? No lo sé, pero ese es el punto en el que se encuentra ahora mismo la historia del arte digital y desde luego es una modalidad en la que tienen mucho peso cuestiones como la transdisciplinariedad, como la internacionalización, como la colaboración entre equipos diversos, a los que aludía la conferenciante que nos ha abierto esta jornada. Finalizo ya hablando de cuáles son los que yo entiendo que son los problemas de las humanidades digitales. El primero es el de una gestión adecuada de la información. Una pregunta que yo me hago es si cantidad es necesariamente igual a calidad. Yo no lo tengo muy claro, yo más bien diría que no.
A lo mejor es más operativo, más útil volcar un número limitado de información en un gestor de información, pero que ese volcado sea un volcado de calidad, que no volcar una gran cantidad de información que realmente luego no sea útil. Si yo quiero hacer una búsqueda, pero lo que me viene encima es una avalancha de información dentro de la cual pues, hay mucha información que no es relevante, pues realmente la gestión de la información no me está ayudando, más bien me está siendo un estorbo. Entonces, la gestión adecuada de la información, pues yo creo que es uno de los grandes retos. Pongo un caso concreto, por ejemplo, desde los años 40, mucho antes de que pensáramos en ordenadores, se desarrolló un sistema de clasificación de imágenes, no específicamente para historia del arte, pero evidentemente en historia del arte trabajamos con imágenes, que es Iconclass. Iconclass ha tenido sucesivas versiones en las que se ha ido perfeccionando, las que se ha ido aquilatando, y sí, seguramente es muy perfecto, pero yo cuando he trabajado con repositorios que utilizan Iconclass, realmente no me ha sido útil, porque si yo quiero buscar, yo qué sé, imágenes de la presentación de la Virgen en el templo y lo que esa herramienta trabaja con hombre, señor, con niño en brazos, pues no me es útil. Entonces, bueno, pues la gestión adecuada de la información es uno de los retos que tiene las humanidades digitales. Perdurabilidad. Para mí, este es otro de los grandes retos, que las cosas que se crean en humanidades digitales pervivan en el tiempo. O sea, yo en el proyecto de investigación, nosotros en el proyecto de investigación optamos por una solución que puede parecer muy conservadora. Repositorio documental de la uva. Vale, pero yo estoy tranquilo porque yo confío en que la uva seguirá existiendo dentro de 200 años y que de alguna manera lo que yo he dejado en ese repositorio estará allí. Yo quizás podría haber creado una página web, pero ¿quién me dice que esa página web va a estar allí no dentro de 200 años, dentro de 2? Y ya no simplemente por la mera existencia física del dominio, sino porque la tecnología con la que yo he creado esa página web siga siendo operativa dentro de 2 años. Entonces, el tema de la perdurabilidad yo creo que es uno de los grandes retos que tienen también las humanidades digitales. Reconocimiento. Esto es una cuestión sobre la que llama la atención Carmen González en Román, y curiosamente ella llama la atención sobre esto a partir de casos del ámbito académico anglosajón, no a partir de casos españoles. Reconocimiento se refiere ella a bueno, lo que hacemos en el campo de humanidades digitales va a ser tenido en cuenta por las agencias de evaluación, ANECA, va a ser tenido en cuenta por los sistemas de acreditación, va a ser tenido en cuenta para nuestra carrera profesional o no. Por ejemplo, todas esas fichas que hemos subido, todo ese material que hemos subido al repositorio, ¿yo lo puedo invocar cuando yo pida mi próximo sexenio? No. Entonces, ¿todo ese esfuerzo que hago no vale para nada? Y si yo decido escribir un artículo a partir de cosas que ya están accesibles en el repositorio, ¿estoy utilizando un material que ya está publicado? ¿Me estoy plagiando a mí mismo? ¿Puedo ser denunciado por plagio, aunque sea autoplagio en este caso? ¿Puedo ser denunciado de mala práctica profesional? Oiga, es que yo he hecho esto, pero esto que yo tengo aquí a disposición de todo el mundo, nadie me lo reconoce, nadie me lo valora. Ese es otro problema. Y finalmente, el último problema para mí es la dispersión. Claro, hay muchas iniciativas de proyectos que tienen que ver con historia del arte digital, pero ¿cómo sé yo que existen esas iniciativas? Cuando se trata de un sistema de información tradicional como es la bibliografía, yo sé ir a un catálogo bibliográfico, yo sé buscar en ese catálogo bibliográfico y yo sé encontrar el material necesario, el material de calidad. Pero si yo estoy buscando recursos digitales, ¿a qué catálogo acudo? ¿No? Ese es otro problema que hay, y el último link que he proporcionado es uno que me llegó la semana pasada, ¿no? Una iniciativa de la Escuela de Estudios Avanzados de la Universidad de Londres, que, bueno, pues que ha creado una infraestructura en la que pretenden recoger pues, todos los recursos que se están haciendo en el campo de estudios de humanidades digitales para que sea una especie de catálogo de biblioteca, pero no de libros, sino de recursos digitales. Así que, bueno, pues estos son yo creo que los problemas. A ver si entre todos encontramos una solución. Muchas gracias.